Bona nit a tots, buenas noches a todos. Si la semana pasada presentábamos la revista y Jesús María descubría y nos hacía una catequesis del cartel anunciador, hoy es el turno de anunciar y pregonar estas fiestas en honor a la Mare de Déu del Miracle de 2025. Israel, Irene y familia, don Eduardo y don Diego, don Rafael, hermanos franciscanos, hermanas trinitarias y hermanas clarisas que nos siguen por las ondas de la radio, presidentes de la Pía Unión, José Idolo, compañeros de Junta, señor alcalde, corporación municipal y vecinos devotos todos de La Mareta, también aquellos que nos siguen por el canal de YouTube o por la radio. Sean todos bienvenidos a este acto. En este año jubilar de la esperanza, la Divina Providencia ha querido que quien pregone la fiesta contestana no sea una persona, como es de costumbre, sino dos, un matrimonio, el formado por Israel e Irene. Hace unos momentos los pregoneros se encontraban delante del icono de la Virgen del Milagro y ya se habrán percatado que ya pueden sentarse en el último banco, en el primero, o estén donde estén, que ella siempre les está mirando. Irene Alonso es una madre normal, como le gusta darse a conocer. Trabaja para la publicidad, es creadora de contenido en redes sociales y además es escritora. Tiene 2 libros editados. Israel Madrigal, por su parte, es un padre no tan normal, como él dice. Es directivo en una empresa de logística familiar. Pero ahora vamos a ahondar verdaderamente en su currículum, que no es otro que el de vivir sencillamente con toda el alma. Se casaron en 2001, muy jóvenes, y fruto de ese amor nacieron sus 12 hijos. Miriam, Loreto, Nano, Nazaret, Iago, Fran, Mateo, Israel, Esteban, Carmen, Bosco y Rebeca, la pequeña. Esta familia, instalada en Pinto, Madrid, ha estado de misiones en China y viven su fe de forma activa en la Iglesia y, en concreto, dentro de Jacuna. Y ahora, si me permitís, os lanzo una pregunta. ¿Sabéis por qué Dios ha colmado vuestra familia de tantos hermanos, de tantos hijos? Porque sois capricho de Dios. Sois para el cielo. Bien lo sabéis, Israel e Irene. Nazaret ya vive con Dios. Y vosotros, abrazando su ausencia, vivís con la alegría de que hay alguien que os está esperando en el cielo. Y ese día costará de respirar del abrazo que os daréis. Nosotros ahora nos preguntaremos, ¿y cómo puede ser que una familia tan joven puede llevar todo y cargar con todo? Pues Irene nos tiene un secreto: amar más a su marido que a sus hijos. Aquí la mayoría se escandaliza, pero como bien dice ella, mis hijos llegaron un día y un día se marcharán y yo seguiré con mi marido. A la única persona que he elegido en mi vida es a él. Para mí es fundamental. Como decía anteriormente, en este marco del año jubilar de la esperanza, qué causalidad que la Mareta nos haya puesto a un verdadero ejemplo de vida y amor en familia. Dejemos que de lo que les rebosa el corazón hable la boca y así nos irradien esperanza para poder vivir con toda el alma en esta sociedad. Sin querer alargarme más, doy paso a los pregoneros de las fiestas de la Mare de Déu del Miracle de 2025, Israel e Irene.
Ahora sí. Cada vez que hablamos en algún sitio, siempre le pedimos al Señor que nos envíe un poquito de... Así que, si nos importa, vamos a invocar al Espíritu. El que sepa que cante, ponemos de pie, que nos va a hacer falta. Ven, Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Purifícanos y lávanos, renuévanos, restáuranos, Señor, con tu poder. Purifícanos y lávanos, renuévanos, restáuranos, Señor, te queremos conocer. A ver. Bueno, ya nos han presentado, yo creo que pues ya he terminado tú con todo, porque esto la verdad es que se nos hace muy grande. Nosotros nos vemos muy pequeñitos ante todo esto, no somos nadie. Y lo que se pueda ver bueno de nosotros, si es que se ve algo, pues viene gracias a Dios, porque somos para vernos. Pero bueno, pues mira, estamos aquí y lo único que nosotros podemos hacer hoy, o a lo que veníamos, es a hablar de nuestra madre, de la madre de todos y de lo que ha hecho en nuestra vida. Como bien decía Mateo, nosotros tenemos 12 hijos. Nuestra cuarta niña murió después de nacer. Llevamos 23 años casados, vamos para 24. Estuvimos 4 años de novios. Y bueno, pues hemos pasado por multitud de cosas, ¿no? que Dios no ha dejado de darnos oportunidades de volvernos a Él. Y nuestra vida pues tiene que ver mucho con nuestra madre. Nosotros nos casamos un 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, sabiendo, ¿no?, que era ese día y eligiéndolo año y medio antes, en un momento, pues yo creo que de los más complicados de nuestro noviazgo, y además siendo un poco inconscientes, ¿no?, porque teníamos 22 años y 21. Bueno, ahí un poco menos incluso, teníamos 21 y 20 cuando decidimos casarnos. Una locura, ¿no? Y además, lo primero que hicimos al decidir que nos casábamos fue ir a ver a la iglesia. Fui a ir a ver a nuestro párroco, ¿no?, que creíamos que se iba a llevar las manos a la cabeza y lo que hizo fue abrazarnos. Abrazarnos. La iglesia siempre abraza. Y esto es lo que recibimos de su parte. Además nos hizo como de profeta, ¿no?, porque acudió al salmo de... tú lo dices mejor. El de las como flechas de un carcaj. Ah, sí, son como flechas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Y bueno, pues mira, pues llenamos el carcaj de flechas, una detrás de otra. Te falta un montón. Bueno, después de esta breve presentación, lo único que queríamos hacer era dar gracias porque como decía antes, no somos nada. O sea, no somos nada ni nadie, somos polvo. Y nos habéis tratado con un cariño, nos estáis tratando con un cariño que de verdad que nos sobrepasa. Estamos, bueno, emocionados de que no nos merecemos esto para nada y quería agradecer tanto a Eduardo como a todos los que estáis detrás organizando esto porque nos sobrepasa.
Venimos en una situación, yo quiero ser como súper sincera, ¿no? Estamos aquí en familia y quiero ser súper sincera con vosotros. Tenemos una situación muy difícil, ¿no? Pues yo creo que todos los que intentamos vivir nuestra fe, ¿no? Sabemos que en Cuaresma pasan cositas y nuestra Cuaresma está siendo como una bola de demolición frente a todas pues, nuestras seguridades, ¿no? El Señor nos está dejando ahí un poquillo colgando de un hilo, al parecer, ¿no? Así, aparentemente. Estos días hablábamos de qué vamos a decir por Dios, pero si cómo estamos ahora, pues tengo a mis padres enfermos, se va la chica que les atiende, nos tenemos que mudar de casa, de pronto nos echan de nuestra casa, la empresa de Irra se va a vender, nos vemos sin trabajo, sin casa, con los padres enfermos, sin poder atenderles, con precariedad de salud también, que me han diagnosticado una enfermedad, bueno, muchas cosas, ¿no? Os contaba algunas cosas ayer. Y yo decía, ¿cómo voy a ir si yo estoy desesperada? Si yo ahora mismo me veo muy pequeña, me confesaba este martes y yo decía, joder, es que me veo desesperanzada. Y fijaos que no sabes en qué momento el Señor aparece en tu vida y te da la palabra que necesitas, ¿no? Este día, el miércoles, que yo me confesaba con esto, ¿no? O sea, estoy agobiada, no puedo, no sé por dónde tirar, estoy... Y el presbítero, que es don José Pedro Manglano, un buen amigo nuestro, me decía, Irene, me decía, si ahora mismo sientes que no tienes esta fe, esta confianza, dice, guárdate mucho de olvidar lo que ya han visto tus ojos. Y me dio una cita del Deuteronomio que os quiero leer literalmente. Deuteronomio 4:9 dice, por tu parte, guárdate y guarda bien tu alma, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Antes bien, enséñaselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y cuando yo la leí y pensaba en este día, yo decía, y a los hijos de Cocentaina también. Entonces yo, de verdad que en mi situación actual, tal y como estoy yo hoy, digo, ¿yo puedo decirle algo a esta gente? Pues yo me siento muy pequeña. Y siento que fallo tanto y que me equivoco tanto, pero sí que es cierto que si yo escucho esta palabra, que para mí fue una diosidencia total, ¿no? Si yo miro atrás en mi vida, tiene que ser algo importante para mí, se me debe olvidar rápido porque en muchísimas confesiones la penitencia que me pone el sacerdote muchas veces, ha sido el Magnificat, ¿no? Que es como un recordatorio de lo que Dios ha hecho en tu vida. O sea, Irene, recuerda las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Israel, recuerda que es un momento difícil para nosotros ahora mismo y os pedimos oración, ¿no? Porque es como que todas las seguridades de nuestra vida, las humanas, las tenemos colgando de un hilo y parece que todo pende. Pero cuando nos ponemos a mirar lo que Dios ha hecho con nosotros, pues no, pues vemos que no, que nuestra vida está cimentada sobre la roca. Y esto es lo que queríamos compartir hoy con vosotros, ¿no? Ante nuestra debilidad de hoy, concretamente hoy, pues mirar atrás y compartir con vosotros pues lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Como dice el Salmo, ¿no? El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres y es lo que queremos compartir. Sí, decía Irene que queremos hacer memoria, recordar. Nuestro querido amigo Josepe dice que recordar es pasar de nuevo por el corazón. Y esto es un poco el ejercicio que hemos intentado hacer, pidiéndole a la Virgen que nos ayudara a ver estas cosas tan grandes que Dios ha hecho, que nosotros no somos nada, en nuestra vida. Como decía, pues nosotros nos casamos este 8 de diciembre, siendo unos lelos, yo creo, que no teníamos ni idea de la vida, con 22 y con 21 años, tú me dirás. De hecho, pusimos la fecha de boda en la crisis más gorda de nuestro noviazgo. No sabíamos lo que Dios quería de nosotros y nos pusimos delante de la Virgen Milagrosa, que es la patrona de nuestra parroquia, y le pedimos que nos dijera, Madre, ¿lo dejamos o nos casamos? Es que esto todo o nada. Y estábamos ahí, éramos dos estudiantes, no teníamos trabajo, no teníamos nada, 20 y 21 años, imaginaros. Y la madre nos dijo... Hemos aprendido nosotros que, yo creo que en la obra se dice mucho, en el Opus, que se dice a Jesús por María, ¿no? Y nosotros lo hemos aprendido durante todos estos años, bien aprendido.
Decía antes Mateo que nosotros vivimos nuestra fe dentro de Hakuna. No sé si todos lo conocéis o no, que es un movimiento dentro de la Iglesia que lleva unos 10 años y el logo que tiene es como una H, ¿no? Que realmente es una escalera. Y esta escalera es la Virgen María, ¿no? Esta escalera que a nosotros nos lleva a Jesús es María. Y en nuestra vida, como decíamos, pues como tontos que éramos en ese primer momento, ¿no? Pues tienes ese año de casarte enamorado, etcétera, etcétera, esos inicios. Pero es cierto que como pusimos este proyecto en sus manos, ella ya no los caminos. Y en ese año, desde que pusimos la fecha hasta que nos casamos, pasamos de ser 2 estudiantes a tener trabajo fijo y poder comprar una casa, que no es nada fácil. Ahora más. Fuimos muy conscientes de que ella iba por delante porque lo puso todo fácil. Sí. Entonces nosotros eso, nos faltaba experiencia, íbamos un poco de listos. Yo soy el mayor de 9 hermanos y nosotros en ese momento además vivíamos nuestra fe, seguro que muchos lo conocéis, dentro del camino neocatecumenal en una comunidad. Y entonces, pues de ver a nuestros hermanos de comunidad, de los mayores, los no tan mayores, que estaban casados, que tenían hijos, pues nos queríamos que lo sabíamos todo, ¿no? Y esto, pues estos primeros años, pues claro, llegó un momento donde, como pasa en el Evangelio, el agua, o sea, el vino se acaba. El vino se acaba en las bodas de Caná. Se acaba el vino y te empiezas a ahogar con el agua hasta arriba. Y bueno, pues alguien tiene que convertir ese agua en vino. No sé si quieres contar tú. En nuestro caso, es verdad que los inicios de nuestra vida de matrimonio fueron pues muy bonitas, ¿no? Pues de 2 enamorados que empezaban este proyecto con mucha ilusión. Tuvimos nuestras 2 hijas mayores, que son 2 niñas lindísimas. Aquí tenemos a la segunda, Loreto. Teníamos muchas ganas de tener un niño y llegó Fernando, y cuando nos enteramos que era un niño fue una alegría inmensa y ya veíamos como nuestra familia muy redonda y Israel estaba feliz con su niño. Pero Dios dijo, muy bien, este matrimonio de listillos, vamos a empezar a hacerles madurar. Y con el nacimiento de Fernando pues llegó como nuestro primer golpe de realidad, ¿no? De pisar un poco tierra. Fernando fue un niño muy prematuro, mucho, nació en la semana 20 y poco, pesó apenas 1 kilo, lo cogíamos así en la manita, así, ahora con todo lo largo que levántate, Fernando, que te vean lo alto que eres, mira. Mira qué alto es. Ya te puedes sentar. Con todo lo largo que es, yo recuerdo que tenía aquí su cabecita, un bracito, una pierna. Y bueno, pues estuvo 3 meses en la UCI, principio por prematuridad. Imaginaos para nosotros, que yo tenía 25 años, mejor. Para nosotros fue un shock porque vivíamos una vida como muy bien, teníamos un trabajo súper estable, nos iba fenomenal y fue como el primer contratiempo que Dios puso en nuestra vida pues para hacernos encontrar con Él al final, porque este es el sentido único y total del sufrimiento, ¿no? Encontrarse con el Señor. Y él pasó, bueno, pues esa prematuridad y cuando se recuperó un poquito de esto, ya estaba mejor, nos íbamos a llevar a casa, pues pilló una infección en el hospital, una meningitis y estuvo al borde de la muerte. Bueno, nos llamaron, de hecho, para que fuéramos a despedirnos de él. Y es que esa es otra historia que da para otro pregón, ¿eh? Pero Dios le preservó y nos escuchó nuestra oración con una intercesión muy potente de 2 hermanitas que estaban en proceso de beatificación y ahí está nuestro hijo. Aquel fue el primer golpe de realidad de nuestra vida, ¿no? Es verdad que lo pasamos muy sostenidos porque nos dijeron, no va a sobrevivir. Y cuando sobrevivió, bueno, pues si sobrevive, no va a hablar, no va a escuchar, no va a poder andar, va a ser parapléjico, sordo, ciego, mudo. Como la canción de Shakira, sí. Más o menos. Y nosotros pues éramos como muy jovencitos, teníamos mucho miedo, rezamos como en la vida. Y aquí está nuestro hijo, ¿no? Que yo creo que es fruto de la oración pesada de sus padres y de mucha gente. Pero vamos, nosotros éramos muy estúpidos. Yo lo estoy repitiendo mucho porque es así y todavía somos un poco. Y Dios tenía que seguir trabajando con nosotros. Entonces,
un año y poco más tarde que nosotros además pues, empezamos a creernos lo que no éramos. Pues yo conseguí un trabajo mucho mejor, tenía 100 y pico personas a mi cargo y tenía 24 años, me parece, en ese momento. Entonces, claro, empiezas a vivir creyéndote algo que no eres realmente. Entonces Dios tenía que bajar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nos habíamos alejado un poquito de Dios, de la oración, de la iglesia, de todo. Y bueno, pues nos habíamos alejado también entre nosotros, estábamos en una situación de extrema gravedad, de dificultad máxima. Pasó que el tiempo que Fernando estuvo enfermo estábamos como muy sostenidos, ¿no?, por nuestra oración, la de nuestros hermanos, nuestras familias, y cuando pasó un poquito todo lo gordo, como que a mí me entró mucho miedo, nos desinflamos mucho. Yo ya tenía pavor a tener más hijos, por ejemplo, ¿no?, porque decía, no soy capaz de pasar otra vez por algo así con un hijo, entonces si no tengo más hijos no me va a volver a pasar. Entonces decidí que yo no quería más hijos, me daba pavor, y cuando tú de pronto te pones como diosa de tu vida, ¿no?, como que eres tú la que decides, la que manda, cuando quitas a Dios de su sitio, pues claro, Dios, que es tan bueno, nos deja libres, que nos hace este regalo tan grande de la libertad, es un caballero. Pues no pudo más que el pobre mirar desde lejos, me lo imagino sufriendo, pobre mío, mi señor y mi madre, sufriendo por lo que estábamos haciendo con nuestra vida, ¿no?, que al final era olvidarnos, como decía antes, de lo que él ya había hecho con nosotros, que fue un primer paso a nuestra madurez espectacular. Entonces nos mandó así de sorpresa. Porque no queríamos. Porque no estábamos abiertos mucho a la vida. Nos mandó a nuestra hija Nazaret. Bueno, Irene no lo llevó muy bien. No, lo llevé fatal. Más Tenía un miedo horrible y no quería... Mira, de verdad que me siento en casa y voy a ser súper honesta con vosotros. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, obviamente jamás se me ocurrió nada, ¿no? Pero yo decía, es que no quiero a esta niña. Y cuando uno está embarazada, ¿no?, que toma precauciones, no se sube en los altos para limpiarlo, no quita las cortinas subida en un taburete, ¿no? Pues yo lo hacía, me daba igual, digo, si me caigo y me pasa algo, tampoco. O sea, fijaos hasta dónde, para mí, lo estoy contando así, pero es muy doloroso contároslo. No quería a mi hija, para nada. No por ella, pobrecita mía, porque me daba pavor volver a pasar por algo como lo que pasamos con mi hijo Fernando. Perdonadme. Y con estas, pues bueno, cuando el embarazo ya estaba avanzado, a los 7 meses más o menos, pues un día Irene se encontraba mal. No, espérate, que falta una cosa. ¿Qué quieres? Claro, falta lo más importante. Fijaos cómo era mi rechazo a este embarazo, que no tuve tripa ninguna. Estaba de 6 meses y pico y no tenía tripa ninguna. Era como que mi cuerpo lo rechazaba tanto que no tenía ni tripa. Yo llevaba mis pantalones de la 36, nada, es increíble. Por eso yo cuando veo a estas mujeres que dicen, ha dado a luz y no sabe que estaba embarazada, me lo creo, ¿no? Porque de verdad que no parecía que yo lo estuviera. Esto dentro de mí, que yo tengo una educación profundamente cristiana, pues creó un combate interno muy, muy, muy duro. Yo sabía que tenía que querer a mi hija, yo quería quererla, pero mi miedo humano y mi debilidad me lo impedían. Y yo lo pasé horrible. Y ese miedo me alejaba de Dios, me alejaba de mi marido. El miedo al final es una herramienta que utiliza el demonio para alejarnos de todo lo que esté cerca de Dios, ¿no? Total. En esta situación, pues nuestra comunidad tuvo un viaje al santuario de Loreto, no sé si lo conocéis. Se dice que es la casa en la que Jesús se crió, ¿no?, la casa de la Sagrada Familia en Nazaret, que la leyenda dice que lo llevaron ángeles por las guerras santas en Tierra Santa. Yo creo que la realidad fueron con los templarios, ¿no?, que lo trajeron y lo pusieron en Loreto, y ahí era una basílica encima. Y nos dijeron en la casita de la Virgen, nos dijeron, lo que pidáis aquí, tened la certeza de que María os lo va a conceder. Y fijaos qué petición tan sencilla, pero tan evidente yo necesitaba hacerle, ¿no? Yo le pedí, Madre, ayúdame a querer a mi hija, como tú quisiste al tuyo. Y ahí, en ese momento descubrí una paz, entré en una paz tremenda. Yo me fui esa noche a la cama con una paz tremenda y a la mañana siguiente me levanté con barriga así.
que no tenía ni ropa en Italia. Fue curioso, ¿no? Fue como entregarme a lo que Dios quería de mí, que era pues ser la madre de esta niña. ¿Quieres seguir? Sí. Venga. Entonces, eso, a los 7 meses, que me estaba saltando lo importante, ¿no? Y además, yo también estuve con ella en esa casita y me fui, yo creo que el último, estuve ahí agarrándome a las paredes, frotándome bien a las paredes, ¿no? Pensando en el niño Jesús jugando por allí y bueno, y decía, Señor, o sea, necesito que acontezcas en mi vida, ¿no? Y como Dios acontece siempre en sorpresas, o muchas veces con sorpresas, para que veamos que no lo tenemos todo controlado, para que veamos que no somos Dios, pues a los 7 meses Irene se encontraba mal y nos fuimos al hospital y allí, bueno, pues se destapó un poco el pastel que hasta ese momento no nos habían contado o no lo habían visto. Y es que, bueno, pues la niña venía... Eso lo cuentas, es que tú lo cuentas todo mejor, cariño. Cuéntalo tú. Bueno, me descubrieron en el hospital que yo tenía una enfermedad que se llama tumor del sitio placentario, le llaman el cáncer del embarazo, ¿no? Pues es un tumor que sale en el útero, que pasa a la placenta y que de la placenta pasa al bebé. Entonces, nuestra hija estaba enferma de cáncer ya en el vientre mío. Y yo tenía un tumor terrible y tenía otra enfermedad asociada que se llama síndrome de HELLP. Bueno, llegamos allí, yo llegué sin tener ni puñetera idea de que me pasara nada, perdón por la palabra, y en 24 horas pues me encontré enferma, con mi hija enferma, que no sabíamos qué iba a pasar. La verdad que fue muy duro porque lo que nos dijeron que teníamos que hacer era abortar a nuestra hija con casi 8 meses de embarazo, mucho más de lo que había nacido Fernando. Tuvimos ahí unos enfrentamientos con los médicos terribles. Yo ya quería mucho a mi hija. Imaginaos, después de todo lo que había sentido, yo decía, Señor, como le pase algo a mi hija, yo me muero detrás. ¡Qué horror! Y la realidad es que Dios quería a nuestra hija para el cielo. Yo siempre digo que todas las personas, por poquito tiempo que pasemos aquí en la tierra, ¿no? Cada una tiene una misión importante. Y la misión de nuestra hija era la de recolocar nuestra familia. Reconstruir nuestro matrimonio, ¿no? Se había dicho que nosotros estábamos en una situación límite y esta niña pues vino con esa misión, reconstruir el matrimonio. Entonces, bueno, la niña nació, nos habían dicho que era imposible que naciese con vida. Lo único que podíamos hacer era inducir el parto, porque si no se morían las dos. Y nos habían dicho que ni iba a nacer con vida, nació con vida. Pude estar unos minutitos con ella, bautizarla, fue un regalazo, ¿no? Cogerla de la mano, del pie y bueno, cogerla, abrazarla. Y bueno, luego pasaron cosas así en el hospital la verdad que, bueno, que Dios le cuide, pero vamos, fue muy complicado, muy difícil. Pero esta niña vino a reconstruir el matrimonio de sus padres y fue un regalo, pudimos enterrarla después de muchas peleas con el hospital, etcétera. Y bueno, de ahí empezó... Lo grande que pasó con nuestra hija es que esta hija que yo al principio no quería fue la que abrió el camino a la vida de sus hermanos, ¿no? Aunque me dijeron que era imposible, porque imaginaos, yo tenía un tumor, tuve que tomar tratamiento, mi quimioterapia, mi operación y tal. Me dijeron, va a ser imposible que tengas más hijos. Pero yo el día que enterramos a nuestra hija, recuerdo cantando el credo mientras la enterrábamos. Yo me había creído hasta entonces, ¿no? que la vida era nuestra, que cuando tienes un hijo eres tú el que decides tenerlo, que tú controlas, que tú mandas. Y ese día me di cuenta que para nada la vida es nuestra, que para nada los hijos son nuestros, que son un préstamo precioso que Dios nos hace y que tenemos que cuidarlos con toda el alma y que qué podía hacer yo mejor en mi vida que ofrecerme a Dios para ser copartícipe de la creación, que es la misión más grande que Dios le ha dado al hombre, a la mujer. Entonces, ese día del entierro, aunque a mí me habían dicho que no iba a tener más hijos, yo dije, Señor, si tú quieres, haz de mi familia lo que tú quieras. Y aquí vamos a recibir lo que tú quieras mandarnos con los brazos abiertos. Y vaya si quiso, porque, fijaos, luego llegaron otros 8 angelitos a los que su hermana abrió camino, porque probablemente si no hubiera pasado esto con nuestra hija, pues no hubieran nacido.
Ante aquella situación, que aquello sí que fue una victoria tan grande que vimos a Dios actuar con tanta fuerza, además, a través del sufrimiento, que esto es lo complicado, ¿no? Porque es muy fácil ver a Dios cuando las cosas van bien, pero para nosotros aquel acontecimiento fue realmente un acontecimiento de vida, y cuando la gente nos decía, qué mala suerte, Fernando el año pasado enfermo y ahora vuestra hija se muere, y yo estaba contentísima, me sentía completamente indigna de que Dios nos hubiera elegido para encontrarse con nosotros de esta forma. Y en mi interior empezó a surgir una inquietud grandísima de contar al mundo, de compartir esta alegría que se siente al saberse amado por medio del cumplimiento de la voluntad de Dios, que para mí en este caso había sido pues, la enfermedad de mi hijo o la muerte de mi hija. Nosotros vemos que la misión de los padres es guiar o llevar a los hijos al cielo, ¿no? Y bueno, pues Dios nos hizo ver que con esta hija, ¿no? Pues lo estábamos cumpliendo, ¿no? Había sido muy fácil, había sido muy fácil porque había sido muy rápido y lo estábamos cumpliendo. Y luego que teníamos a nuestra hija para interceder por nosotros durante toda la vida. Yo creo que el Señor dijo, estos dos son dos cazurros, necesitan una intercesora 24/7 ahí, vamos a llevarles un angelito que cuide de ellos, y ahí está nuestra hija, que se llama Nazaret, que la podéis pedir lo que queráis, porque es una curranta tremenda. Pasó esto, que cuando en ese momento hacíamos este ejercicio, ¿no?, que decía el libro del Deuteronomio que comentábamos antes, oye, guárdate de olvidar todo lo que Dios ha hecho. Veíamos tantos milagros, que llevábamos casados 7 años y Dios había hecho tantas cosas ya en nuestra vida que recuerdo que en mi interior empezó a surgir una necesidad de salir al mundo. Nosotros hemos vivido siempre en un entorno muy misionero, ¿no?, en el que la misión, la evangelización ha sido pues muy normal, ¿no? Y yo sentía una necesidad grande de ir a la misión. Yo le decía, Israel, nos vamos a la misión. Y me decía, ¿estás loca? ¿De qué vas? ¿Qué va? Pero luego tuvo su momento también. Pero sí, Irene, pues eso, vio esto, y un año después, que yo decía, nosotros hacíamos una convivencia, ¿no?, anualmente, un retiro, y en medio de esa convivencia, al final de la Eucaristía, se pedían vocaciones para sacerdotes, para sacerdotes que se fueran de misión, para chicas en misión, para monjas, y una de las vocaciones que se pedían era familias en misión. Y yo recuerdo, soy un tío muy duro y no lloro nunca, y me puedo emocionar como estaba antes, pero llorar no. Y estaba con mis hermanos de comunidad que me conocían desde que nací prácticamente, y yo estaba sentado y piden esto y pegué un bote en mi banco, me puse de pie. Porque ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Perdón, claro, si es que yo voy muy rápido. Justo antes de la Eucaristía, yo me fui a la capilla a rezar, a escribir una reflexión y tal, y otra vez estaba en una situación como de trabajo muy buena, creyéndome algo, y yo como que le decía al Señor, esto no va bien, no quiero que me vuelva a pasar lo anterior, y me puse de rodillas delante del Santísimo y le dijo, pero haz conmigo lo que quieras. Él cuando me lo contaba decía, yo sentí que el Señor ese día me venía como el ángel Gabriel a María, y que la respuesta de él ante esta petición que le hacía el Señor fue la misma de María, ¿no? Que por eso ahí volvía a ser abogada nuestra. Eso es. Y cuando yo estaba allí sentado y pidieron esto, pues yo noté que me levantaban y me quedé de pie, y cuando me vi de pie, digo, Señor, ¿qué he hecho? Y me puse a llorar, ¿no? Un año después, unos meses después, estábamos en una convivencia en Italia donde nos iban a decir o nos iban a sortear a qué país tendríamos que ir de misión. En ese momento teníamos 5 hijos. Nuestro hijo Fran era el más pequeñito, era Fran, ¿no? El pequeñito, sí. Fran estaba en mi barriga. Sí. Era muy pequeño. Vale. Sí, era pequeñito, sí. Y bueno, pues curioso, ¿no? Porque allí No te ríes mucho en esto. sí, iban saliendo gente, ¿no?, a diferentes necesidades de obispos que por todo el mundo van pidiendo ayudas de familias. Y hubo un momento que dijeron, bueno, pues ahora vamos a ver necesidad que hay en China. Sí.
Y entonces dijeron, necesitamos familias jóvenes que tengan niños de menos de 12 años y que estén dispuestas a ir. Y nosotros pues dijimos, cuando haya una necesidad, si no que luego en el sorteo nos manden donde Dios quiera, pero si hay una necesidad nos ponemos de pie. Esta era la primera que cubríamos y nos pusimos de pie, ¿no? Nos levantamos 22 matrimonios y había solo 4 plazas. Pero bueno, pues el Señor vio que debíamos ir todos y nos mandaron a los 22 a China. Nosotros estuvimos en la ciudad de Xi'an, a lo mejor os suena, de los guerreros de terracota, que está en el centro oeste de China. Es una ciudad, la capital más grande que hay en el oeste de China, que es unos 10 millones de habitantes, ¿vale? Y luego venían estudiantes allí de todo el oeste y nos juntábamos allí 11 o 12 millones de personas, nada menos. De Pinto a 12 millones de personas. Sí, y allí estábamos, ¿no? Allí nos mandaron. La misión en China es complicada, es un país comunista, donde a Dios pues hay que o controlarlo o quitarlo de en medio. Entonces, nosotros íbamos en la clandestinidad. Sí, porque el catolicismo está perseguido y prohibido. El que le ponía un poquito más de salsa al asunto de la misión, estar en clandestino allí. El obispo es el que nos había llamado. El obispo, allí pasa una cosa, ¿no? Que para ser obispo tienes que estar aprobado por el Partido Comunista o que te haya elegido, y si eres obispo de verdad, católico, te tiene que tener aprobado también el Vaticano, ¿no? El Papa. Y se da la casualidad de que el hombre que estaba allí, el obispo, era sobrino de un gerifante del Partido Comunista, y entonces él sí era católico y le dieron la aprobación para que fuese obispo de allí. Y atendía la iglesia clandestina. Y por eso estábamos allí, ¿no? Entonces se daban catequesis de forma clandestina dentro de la catedral, en unas salas y tal. Y nosotros la verdad es que la misión nuestra estuvimos solo un añito, porque nosotros queríamos estar toda la vida, pero Dios lo dispuso así. Y este año fue para nosotros el año de maduración, aunque habíamos pasado ya por estas pruebas, pero este año fue el año realmente de la fe, ¿no? En el que Dios se mostraba cada segundo, cada minuto. Un país donde todo era hostil, donde desde el idioma hasta cualquier cosa, o sea, tú vas a un supermercado y no sabes lo que hay en las estanterías. O sea, desde esa tontería no sabes ni lo que hay. ¿Esto será arroz? ¿Será el arroz que...? No sé. O sea, todo era difícil. Pero Dios todo lo convertía en gloria, en alegría. Yo siempre digo que todo el mundo debería vivir la experiencia de la misión, porque yo creo que es el único momento en el que 100% vives abandonado en la providencia, porque no hay nada en tus manos, ¿no? Y más en un país como este, en el que no conoces el idioma, no puedes comunicarte, ¿no? O sea, lo tienes todo en contra. Y lo tienes todo en contra y, sin embargo, Dios sale vencedor en todo. Y nuestra experiencia en la misión es esta, ¿no? Pues tenemos historias pues, para aburrir también, pero, jolines, vivíamos muy precariamente, por ejemplo, ¿no? Porque no teníamos trabajo, hacíamos lo que podíamos. Trabajaba yo online para España, que hacía un programa, yo también soy informático, y hacía un programita, y me daban 500 euros al mes, que para una familia que éramos entonces de 7, pues imaginaos, ¿no? Si de casa pagábamos allí 300 euros, pues ya os salen las cuentas, ¿no? Vivíamos totalmente de la providencia del Señor, de lo que nos iba dando, y el Señor actuaba de una forma increíble, ¿no? Recuerdo una vez, esta la contamos mucho, que aquí muchas veces decimos, ¡ay, no hay nada para cenar! No, joder, no hay nada, ¿qué como? No hay nada para cenar, ¿no? Pero siempre tienes paquetito de arroz o paquetito de macarrones, o tienes galletas, o tienes cartones de leche, o tienes algo, ¿no? Lo normal. Y nosotros ese día dijimos, no hay nada para cenar. Y nada era... Nada. O sea, abría los armarios, abría la nevera, no había nada.
ni un macarrón de esos sueltos que se queda ahí por el fondo del armario, nada, no había nada. ¿Y qué hacemos? Digo, Los niños muertos de hambre. pues vamos a para cenar hoy espera. palabra de Dios, ¿no? Entonces montamos... Pusimos la mesa. Nos acordamos de una experiencia Los de unos platos. amigos también en Familia en Misión y que habían hecho eso y dijimos, vamos a decírselo a Dios, palabra de Dios. Montamos la mesa como si fuéramos a comer. Y pusimos una Biblia encima de cada plato. Llamamos a los niños y yo abrí una palabra. Y el Señor siempre hace cosas muy buenas, ¿no? Yo creo que se lo pasa genial. Y abrí yo la Biblia y me salió lectura del Éxodo el maná, la lectura del maná, ¿vale? Como si me lo hubiera preparado, ¿sabes? Yo abrí la lectura del maná. Entonces la empiezo a leer a los niños luego, claro, tan pequeños, se la explicas luego, le cuentas lo que era el maná y según termino de leer me llaman al teléfono. No, fue gracioso porque los niños aceptaron No bastante de leer, no, bien. de explicarlo. Aceptaron bastante bien la situación. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues palabra de Dios, hijo. ¿Y cómo se come? ¿Con cuchillo? ¿Con tenedor? Se bromeaban. Estaban dispuestos a pasar por esto. Les comentábamos además, ojo, el maná es maravilloso. Y llega, cada uno le sabe a lo que le gusta. Imaginaos lo que hizo Dios, qué milagro tan grande, tal. Bueno, habló Israel sobre la comunión, ¿no? Sobre cómo no solo de pan vive el hombre, sobre cómo Dios se hace presente también, cómo se quedó con nosotros en la comunión. Y según termino yo de hablar, me llaman por teléfono y era el responsable de la misión que hacía ese mismo día, le habíamos ayudado nosotros durante bastantes semanas, era italiano y estaba montando una pizzería al tallo en la ciudad. Me llama y me dice, Israel, te llamo porque me ha sobrado mucha pizza. Dice, me da un poco de vergüenza decírtelo, pero que si queréis, si necesitáis, os la llevo ahora. Y yo dije, Alessio, o sea, no me preguntes más, tú siempre que te sobre pizza me la traes, porque si no es hoy, mañana le vamos a dar buen uso, ¿no? Y el hombre apareció, pizza al tallo. No sé si conocéis cómo es la pizza al tallo, no son las pizzas redondas que conocemos, sino que va como por tiras y normalmente, si la has vendido en una pizzería, yo trabajé en esa pizzería y aprendí y tal, cada trozo es un sabor. Vais cogiendo, ¿no? Entonces, cada niño tenía el sabor de pizza que le gustaba. Cada niño. O sea, después de esta lectura, porque Dios hace las cosas redondas, y nos sobró. Y dice además la lectura que no podía sobrar el maná, ¿no? Que no se podía guardar que no se podía guardar para el día siguiente, ¿no? Que se estropeaba. Y justo cuando nosotros estábamos terminando de cenar, nos llaman al timbre. Y aparece otra familia italiana que tenían 4 hijos y que también estaba la cosa complicadita. Pero nos ha dicho que han traído pizza. Digo, oye, nos han dicho que ha sobrado pizza y tal. Y entonces todo lo que nos había sobrado fue para ellos y ellos también cenaron, ¿no? Fijaos que en China nos pasó algo que queríamos comentar con vosotros, porque en cuanto conocimos la historia de la Madre del Miracle, nos acordamos muchísimo. Hay un pueblito allí en la ciudad de Shanxi que se llama Linton. Bueno, primero, ahora te corto yo. Primero, es que la misión en China es muy complicada cuando estás allí darle un sentido. Porque realmente nosotros no hacíamos nada, nosotros ayudábamos a los que estaban evangelizando, que no éramos nosotros, pues no teníamos ni idea todavía de chino, y nosotros íbamos a fregar, hacíamos para después de las catequesis, croquetas y hacíamos croquetas, tortilla española y esas cosas que los chinos le daban bien, y esa era nuestra misión y estamos hiper felices, ¿no? Y luego nuestra misión era pasear por los niños por la calle, íbamos con los niños que nos vieran, que vieran una familia normal, que teníamos muchos hijos, que les queríamos, bueno, pues esa era un poco nuestra misión. Y la última parte de la misión, que también es complicada de ver o de entender uno, es que por ese chino concreto, por ese no ha rezado nadie.
por este que nos hemos encontrado en esta calle, por esta mujer que está aquí pidiendo, no ha rezado nadie en su vida. Entonces nosotros pasábamos y íbamos rezando por los chinos, por todos no, porque era imposible. 11 millones. 11 millones, pero bueno, pues Dios nos veíamos caras y por ese, ¿no? Y entonces lo necesitaría el hombre. Y esa era nuestra misión. Entonces, cuando llevas un tiempo es complicado ver, dices, joder, ¿qué hago aquí, no? ¿Qué hago aquí perdiendo mi vida para fregar o para hacer una tortilla o unas croquetas o esto, ¿no? Que las misiones parecen siempre como que son muy grandes y en China es otra cosa. ¿Vale? ¿Qué querías decir? Con esto? A lo de Linton. No, pero para terminar de redondear esta historia de Israel, nos pasó una cosa, no sé dónde está mi hijo Fernando, que anda por ahí. Ya os dije que desde el principio de su vida Dios le tocó muy fuertemente. Y allí en China, bueno, él tenía 6 años y llevaba el pelito así larguito y tenía gafitas y le llamaban Harry Potter. Todos los chinos, y le paraban, le hacían fotos y a él le sentaba fatal, no le gustaba nada, lo pasaba horrible. Y recuerdo un día llegó llorando del colegio y me decía, mamá, es que estoy fatal. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque me han llamado Harry Potter 45 veces desde que he salido del cole hasta que he llegado a casa. Y digo, ¿y por qué te enfadas? Dice, Harry Potter mola un montón, si es un mago, si hace... Dice, no, pues eso, porque es un mago y yo no soy ningún mago. Y yo le digo, ay, no, hijo, ¿y tú qué eres? Y me dijo, yo soy una lágrima de Jesús. Y yo, Fernando, 6 años, ¿eh? ¿Y quién te ha dicho eso? Y me dice, me lo ha dicho él, que a veces por la noche viene y me dice cosas. Fernando estaba sufriendo mucho porque en los coles allí el maltrato es algo habitual, nosotros no lo sabíamos, nos enteramos después y en el cole le pegaban. Yo no entendía por qué le costaba tanto ir al colegio, lloraba, solamente se quedaba tranquilo cuando yo le decía, mira, él me decía, mamá, quédate, yo le decía, no, esta mamá no se puede quedar, pero volvemos a la Virgen. Decía, pero tú pide a la Virgen María que se quede contigo, que es una mamá con superpoderes, que se puede quedar contigo, Luego nos enteramos, pobrecito, que le maltrataban, pero... para terminar de redondear esta historia del sentido de la misión. Y le sacamos de ese colegio. Le sacamos de ese colegio, obviamente. Pero el de la lágrima de Jesús. Estábamos un día en un parque con otras familias españolas que habían venido de una misión de una ciudad cercana. Era ya el último día que estábamos juntos, estábamos pues, hablando de esto, ¿no? ¿Qué hacemos aquí en el fondo? Como con dudas, como con desánimo. Entonces, los niños estaban jugando por ahí, vinieron de pronto, eran como 30 niños, y vinieron de pronto llorando, descompuestos todos. Mamá, digo, ¿qué pasa? Hemos encontrado un bebé muerto en el parque, imaginaos. Un bebé muerto con el corazón por fuera, nos dijeron. Yo enseguida pensé, digo, es un recién nacido, el cordón y la placenta. Estaba súper claro. Irene estaba embarazada. Estábamos todas embarazadas. Que sí, todas las madres, que además fue un día especial, pues nos juntamos de otras ciudades y eran familias españolas. Bueno, está ahí nuestro Mateo, que es el Made in China. Ese estaba en mi barriga, Loreto estaba allí también. Y nada, pues claro, las madres fuimos los padres para ver qué había pasado. Y nos encontramos, pues eso, unos escalones en medio del parque. Había como un pinar y unos escalones en medio y una bolsa negra de basura y un bebé que debería ser de 7, 8 meses de gestación, y ahí estaba la placenta, pues que lo habrían abortado. O sea, allí se toman unos test muy fuertes. En ese momento había como 17 millones de abortos legales al año y no se sabe los ilegales los que podría haber, ¿no? Imaginaos. No, eran 11 millones, 17 eran los suicidios, que también era una pandemia. Entonces, bueno, pues allí estuvimos. Decírselo a la policía era meternos en un follón, en un lío. Entonces nosotros lo que hicimos, le dimos sepultura cristianamente. Le trajimos a un seminarista que estaba con nosotros y allí nos pusimos a excavar en medio del bosque. Le dimos un nombre, hicimos una oración y cuando ya lo teníamos enterrado y una cruz hecha, llamamos a los niños para que viesen que la misión tenía sentido. A mí me ayudó a encontrar sentido a la misión porque el de la lágrima de Jesús, que anda por ahí, estaba muy inquieto. Él fue quien sacó al bebé de la bolsa. Me decía, mamá, estaba frío, no se quedaba tranquilo.
y me dijo, mamá, necesito hablar con Jesús, imaginaos. Y yo, bueno, hijo, ¿qué quieres? Vamos a la catedral, no sé qué necesita. Y dice, no, puedo hablar un poco con él si me voy ahí al bosque solo. Y entonces fue ahí al bosque, yo le veía que caminaba, miraba hacia arriba, asentía, decía cosas, miraba hacia arriba. Y cuando vino ya muy contento, muy tranquilo. Y digo, ¿qué, Nano, has hablado con Jesús? Dice, sí, ya hemos hablado. ¿Y qué te ha dicho? Y dice, me ha dicho que no nos preocupemos, que Mateo, que le llamemos Mateo a este bebé, por Mateo Ricci, jesuita evangelizador de la China, dice que Mateo está en el cielo, que él le ha dado un cuerpo nuevo y una vida nueva, con 6 años. Dice, y me ha dicho que recemos mucho por su mamá, que es la que está sufriendo ahora. Ese día nos dimos cuenta que teníamos que estar ahí por todas esas madres, ¿no? siendo testimonio de que la vida gana, ¿no? De que Dios se manifiesta. Que a la mayoría las obligan a abortar, sí. No es una cosa... El caso es que queríamos contaros esta historia de Nuestra Señora del Linto, sí, porque es impresionante. Lo que nos dio la fuerza para ese tiempo, y yo recuerdo, ahora me está viniendo a la cabeza una imagen, una foto mía, que estaba escuchimizado. Famélico. Era un esqueleto andante de lo poco que comía, porque siempre comían primero mis hijos y luego yo que estaba embarazada. Y luego Irene, la que estaba embarazada, y yo me comía los bordes, de sobraba. Recuerdo que una vez pudimos comprar una botella de aceite de oliva que en ese momento para nosotros era carísimo. Pensábamos que era carísimo, ahora hoy sería barato. Allí eran 3,5 euros al cambio. Se cayó en la encimera un poco y recogió. Se me cayó, le di un golpe y se cayó así un poco el aceite, que solo lo sacábamos para fiestas de guardar, el aceite. Y tenía un pan de molde malísimo, chino, como dulce y tal. Y yo dije, lo mojé toda la encimera y para adentro, ¿no? Estaba que no podía. Bueno, pues con esa debilidad de cuerpo, de mente, de situación, de todo, nos pasó una cosa yendo a ver a los guerreros de terracota. Hay un pueblecito antes que se llama Linton, y esto es lo que nos trae un poco hasta aquí. En Linton es un pueblo que está en mitad de la sierra, en Xi'an, en mitad de la sierra, en un valle. Es un pueblo que siempre tuvo fama como de que era muy buena gente, ¿no? Gente muy trabajadora, gente muy entregada, muy generosa, que se cuidaban mucho. Y era un pueblo, imaginaos, o sea, en China no es que puedas elegir o no creer, o sea, nadie sabe que Dios existe, nadie sabe que existe Jesucristo. No es algo que tú puedas elegir, es algo que ni siquiera está en las opciones. Entonces, era un pueblo de gente muy buena, pero que, bueno, pues tenían esta religión animista que tienen ellos, sintoísta, extraña. Pero resulta que un día, en casa de uno de los pastores del pueblo, que eran pastores, curiosamente, que tenían fama de ser un hombre muy bueno, apareció el espíritu de una mujer, cuentan ellos. Esto fue el año 63, o sea, nosotros hemos conocido gente que estuvo allí, muy reciente. Apareció el alma de una mujer que lloraba. Por eso, en cuanto conocimos la historia de la Madre del Miracle, nos acordamos, porque era una mujer que lloraba. Y decía este hombre que no sabía quién era. Ellos pensaban que era un espíritu de alguien, ¿no? Que habría muerto hace poco y que necesitaba algo. Ellos creen mucho en estas cosas, de que desde el más allá vienen a pedir cosas que necesitan. Entonces, este hombre dice que sentía que tenía que darle algo a esta mujer que lloraba tanto. Y que era europea, o sea, que sí, no tenía tenía rasgos chinos. europeos, decía él. Y que entonces él se puso de rodillas como... Dices, mi alma se postraba ante esa imagen que era sobrecogedora. Hablamos con él, nosotros le conocimos, dice, y era impresionante. El corazón de pronto se encogió y hincó mis rodillas y la mujer lloraba. Entonces no sabía cómo consolarla y llamó a todo el pueblo. Y todo el pueblo fueron llegando y fueron viendo y quedaban fascinados por esta imagen de esta mujer que lloraba. Todos se ponían de rodillas, ella decía que estaba como elevada, como 1,5 metros del suelo. 1,5 metros del suelo. Esto se apareció en una casa. Y acabó todo el pueblo allí, de rodillas venerando esta imagen de una mujer que lloraba, no sabían qué le pasaba, querían. Dice que cuando llegó el último del pueblo, el último que faltaba, que acababa de llegar con el rebaño y tal, oye, ven, que está pasando aquí una cosa. Cuando llegó el último del pueblo, dice que esta imagen que lloraba de pronto empezó a cambiar, empezó a iluminarse mucho, que dejó de llorar, que sonrió y que extendió sus manos y que salían rayos de las manos. Ellos alucinaban, claro, y estuvo así un ratito, les sonrió y desapareció. Ellos no tenían ni idea de qué era eso, ni idea. Y
y aún sin tener ni idea lo tomaron como algo muy importante, tanto que este hombre dejó de vivir en esa casa, allí hicieron como un santuario, empezaron a celebrar el aniversario de Luego uno del pueblo que había estado allí, que era pintor, pintó las dos imágenes, las dos. La imagen que lloraba, la mujer que lloraba. Y 3 años después hubo una epidemia de fiebre amarilla y llegaron una misión de Médicos Sin Fronteras a vacunar a esta población que estaba en mitad de un pueblo que aún a día de hoy casi todo el pueblo no tiene ni luz, ni agua corriente, ni nada. Y estas personas vieron a una de las enfermeras que tenía una medalla de la Virgen Milagrosa y le dijeron, oye, esta mujer que llevas aquí colgada, ¿la conoces? ¿Es familiar tuyo? ¿Es tu madre? ¿Es tu...? Porque se ha muerto, porque se nos ha parecido su espíritu, pero estaba mal, pero la hemos curado, no te preocupes, está ya bien, está contenta. Claro, esta mujer, que era muy devota de la Milagrosa, quedó sorprendida, le contaron la historia, ella vino a Europa, le contó la historia a un jesuita y volvieron y no ha entrado la Iglesia Católica ya a certificar nada, pero la historia está, las imágenes están, ahora hay unas monjitas que cuidan de ellos, es el único pueblo 100% católico de China y allí no se mete nadie, hay un santuario espectacular, la Virgen de Linton. Y yo cuando conocimos el milagro de vuestra patrona, yo decía, sé que aquí somos poquitos, yo no sé cuánta gente hay en el pueblo y no sé cuántos estamos aquí celebrando este inicio de las fiestas de la patrona, pero quizá la Virgen tiene esta misión para vosotros, ¿no? Decíamos esta mañana, ¿y por qué lloraba la Virgen? Pues a lo mejor lo que quiere es conquistar el corazón de este pueblo, ¿no? Y os está pidiendo que seáis testigos, que seamos todos testigos, ¿no? Que llevemos este milagro al pueblo, que llegue hasta la última persona y lo que su corazón nos pide es, oye, es que soy yo, no estoy yo aquí que soy tu madre, soy yo, y que hasta el último del pueblo, como pasó en Linton, conozca la historia del milagro de la Virgen. Bueno, estamos a terminar ya, que vamos súper. El caso es que volvimos de la misión, imaginaos, con todo esto vivido y lo que vivíamos aquí en nuestra fe se nos quedaba pequeñísimo. Y yo decía, no es posible que yo lo sepa todo porque me faltan cosas. Yo digo, toda la vida en la iglesia, 40 años, y no tengo, la sensación de me falta algo. Descubrimos de una manera muy sorprendente, lo comentábamos hoy en la comida, la adoración eucarística por medio de Hakuna. Y para mí fue un regalo inmenso. Nos contaban ahora las clarisas que tenéis la suerte de tener al Señor expuesto todas las mañanas ahí. Es un regalazo, porque descubrir al Señor vivo en la hostia es el regalo más grande que podemos tener, ¿no? Que tenemos un Dios tan bueno que ha querido quedarse con nosotros para recordarnos que el cielo nos aguarda, ¿no? A mí algo que me ayuda mucho y que me lleva mucho a María, de la adoración, tal y como las hacemos nosotros. Ayer nos reíamos con el padre Eduardo porque cuando hicimos la hora santa allí en el monasterio yo quería poner una imagen de la Virgen a los pies del altar y me decía, pero es que está la buena ahí arriba, que yo no lo sabía. Porque a mí me ayudó muchísimo yo cuando yo empecé a intuir, a saber que Dios estaba vivo en la Eucaristía. A mí me daba mucha vergüenza ponerme delante de Él porque, como decía al principio, nuestras cagadas han sido monumentales y yo he metido la pata muchísimo y soy una gran pecadora y me daba vergüenza ponerme delante del Señor. Y lo que me consolaba era que en la adoración, como las montamos nosotros, ¿no? Ponemos siempre a María a los pies del altar porque es María la que intercede entre nosotros y el Padre, ¿no? Pues como cuando un hijo la lía mucho y nosotras que somos madres sabemos que se lo tiene que contar a su padre, pero vamos con ello, ¿no? Y dulcificamos un poquito el golpe, limamos un poquito asperezas. Para mí fue un regalo ver que a Jesús realmente se llega por María, ¿no? Y que no hay nada en nuestro corazón que tengamos que esconderle al Señor cuando María es quien lleva nuestro corazón en la mano. Por eso es tan importante. Nosotros hemos aprendido de María. Fijaos, ¿qué pensaría Dios cuando a todos nos ha creado Dios? ¿Qué pensaría Dios cuando creó a María? O sea, diría, la que he liado aquí, ¿no? Sería, lo más bonito que he creado yo en mi vida ha sido a la Virgen María, ¿no? Tuvo que ser un gozo enorme, ¿no? Y esto es lo que nos ha regalado a nosotros. La mayor creación de su historia, que ha sido la Virgen María, nos la ha entregado también para nosotros, ¿no? Es una pasada, es una pasada. Decíamos antes, o decía Irene antes, cuando estábamos delante de la Virgen,
No, pues que la Virgen es imprescindible. Sin la Virgen, ninguno estaríamos aquí. No existiría nada, ¿no? Era necesaria para que naciese Jesús, para que viniese Dios y se hiciese hombre, ¿no? Y yo ponía ahora también cuando he escrito, no, esto iba antes. Yo veo que muchas veces el demonio que existe y que nos tienta, a mí me viene a decir, como supongo que a todos, no vales para nada. Fíjate, no tienes una casa, tu casa es de alquiler. Llevas trabajando no sé cuántos años, compraste en su día una, luego otra, luego tal, y luego mira, te has quedado sin nada por hacerle caso a ese Dios e irte a China. No vales para nada. Si pierdes tu trabajo, no vas a encontrar uno. Sí, ¿no? Tengo un bombardeo muchas veces de ese estilo. Y rezándolo mucho, las últimas semanas, hubo un momento que Dios me dio la clave. Nosotros hemos sido muy tontos, como decía, muy estúpidos, la hemos liado muy parda. Pero hemos hecho una cosa bien y la hemos repetido unas cuantas veces, que es decirle sí a Dios. O sea, que Dios nos ponía, oye, la misión, sí. Oye, hacer el tonto aquí ahora, entre comillas tonto, pero ponerte en vergüenza, sentarte aquí y contar un poco tu vida, o ponerte en las redes sociales, o dar catequesis a chinos que hemos dado en Usera, en un barrio de Madrid que es todo de chinos, lo que sea, ¿no? Sí a estos hijos, a que Dios pues haga su voluntad, en este caso con nosotros como matrimonio, en nuestra intimidad, y que florezcan de ahí unos hijos. Pues es un sí. Y vemos que detrás de cada sí ha estado el Señor. Detrás de cada sí, cuando vivíamos en una casa de 69 metros útiles, que esa sí era nuestra, pues la vendimos porque no podíamos vivir ahí y nos regaló una pedazo de casa monumental por la que alquilamos, que pagábamos nada y menos. Y fue la Virgen. Nosotros hacíamos la novena de la Madre de María de Satanudos, que le encanta al Papa Francisco. Y el 9º día de la novena, que es un día de acción de gracias, nos dio la casa. Se vendió la nuestra y nos dio la otra, tal cual. Nos ha pasado 2 veces. Ahora volveremos a hacer la novena. Porque cuando nos tuvimos que ir de esa casa por historias familiares del que nos la alquilaba y tal, hicimos la novena. El 9º día de la novena apareció en la casa que vivimos ahora. O sea, que la Virgen está presente y que detrás de cada sí acontece el Señor, ¿no? Y esto es lo único que nosotros podemos decir. O sea, que no somos supermanes, no somos para vernos, como digo tantas veces, pero como dice San Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿no? Cuando yo soy débil y me creo y realmente digo, Señor, es que yo no soy el Dios de mi vida, yo no controlo, hazlo tú todo. Cuando yo me pongo como la Virgen, que se haga tu voluntad, es cuando entonces se ve su gloria, porque yo no tengo gloria ninguna, ¿no? Se ve la suya y se ven sus acciones. Ya, para terminar, yo supongo que muchos de vosotros estaréis como os hemos contado nosotros que venimos, ¿no? Pues con un montón de problemas, con un montón de follones, con un montón de dudas, con cosas en el aire, con sufrimientos gordos, supongo, que hay muchos sufrimientos gordos en este templo hoy. Pues yo os invitaría a volver a esta primera cita con la que empezábamos este pregón, ¿no? De guárdate de olvidar lo que ha pasado. Estoy convencida de que en la vida de todos nosotros María ha acontecido, María ha intercedido y ha hecho cosas enormes.
Jesucristo se ha mostrado resucitado en nuestras muertes diarias, que son muchas veces, ¿no? Y cuando nuestra fe flaquee, que no nos olvidemos que ya ha pasado. O sea, eso es algo que no nos puede robar nadie, lo que ya hemos vivido, ¿no? Pues que tengamos esta capacidad de volver a pasar por el corazón todo lo que ya hemos vivido, ¿no? Y ante las dudas, ante las crisis, ante el sufrimiento, decir: Señor, ¿cómo puedo dudar si ya lo has hecho? Madre, ¿cómo puedo dudar si ya me has llevado de la mano? Pues hoy la invitación que nos hacemos es esta, ¿no? Que venimos en esa situación nosotros muy precaria, fruto de muchos síes, pero del corazón me sale solamente esta oración: María, que contigo solo sepamos decirle sí. ¿La hacemos todos juntos? ¿Lo decimos? María, que contigo solo sepamos decirle sí. Y que sea esto lo que reine en nuestro corazón cada día, ¿no? Y que podamos dar gracias, decir Dayenú a cada acontecimiento de nuestra vida que María permite. Y ahora, oye, si no nos merecemos ningún aplauso ni nada, si queréis dar aplausos, se lo dais al Señor. La Madre de Dios. Y a la Madre de Dios, que nosotros no somos, que somos para vernos, lo digo. Nosotros lo único que hemos hecho es decir algún sí, como hizo ella, y poco más. Gracias por todo. ¡Visca la Mare de Déu! ¡Visca! Buenas noches. Qué bien se está aquí. Hagamos 3 tiendas. Si la semana pasada presentábamos el cartel y la revista en un acto precioso a los pies de la Madre, hoy seguimos anunciando que se acercan sus fiestas con el pregón que nos acaban de regalar Israel e Irene, junto con toda la familia que les acompaña. Cuando pensábamos sobre este fin de semana, sobre las propuestas, sobre lo que había que hacer, preparar, y preparando también estas palabras de agradecimiento, nos venía mucho a la mente la palabra normal. Que si era normal que fueran 2 y 2 de fuera del pueblo, que si era normal confiar este encargo sin conocerlos personalmente y que no conocieran la realidad de este pueblo. Bueno, ahora respondemos a estas preguntas y añadimos más respuestas a esta palabra normal. Después de lo que hemos experimentado y compartido con ellos, hacer las cosas con normalidad es hacerlas sabiendo que detrás tienes a la Mare de Déu. Aunque no tengas las cosas planificadas ni entren en tu proyecto, sabes que al respaldo está. El ser normales es ser imagen de la Mare de Déu. És que no està preparat, No està preparado. Gracias, Israel e Irene, por ser normales, por vuestra sencillez y vuestro testimonio, que sin duda nos ha llegado al corazón, por vuestro pregón que nos ayuda a prepararnos para la Pascua y las fiestas de nuestra patrona. Seguro que la Mare de Déu del Miracle, nuestra patrona, os acompañará el resto de vuestras vidas, a vosotros y a vuestros hijos, porque este icono tiene una mirada de la que no te puedes esconder. Gracias también por la hora santa que vivimos anoche. Sin duda,
pudimos descansar, abandonar por un rato los ruidos del mundo y centrarnos en lo importante. Israel, como nos decías ayer, estamos todos llamados a ser uno. Y anoche, aunque fuese solo por un rato, lo conseguimos. Irene, decías ayer que sería un fin de semana para darlo todo y también para recibirlo todo. Sin duda, a nosotros nos lo habéis dado todo. Esperamos que vosotros también os vayáis con la sensación de haberlo recibido todo. Gracias, Irene e Israel, pero también gracias, Loreto, Irene, Javi, Nano, Mateo, Isra, Esteban, Carmen, Bosco y Rebeca. Y a los que no han podido venir, porque vuestro estar, rezar, vivir la fe con normalidad ha sido también un auténtico pregón, anuncio de vida cristiana y de vitalidad de la Iglesia abierta a todos. Gracias por compartir la vida, la fe, el amor al Señor y a su Madre. Gracias por lo vivido y compartido. Visca la Mare de Déu del Miracle. Irene ha compartido pues, estas casi 24 horas que llevamos juntos muchas veces el tema de la luz, ¿no? Esa luz que sale de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, esa luz, ¿no?, que nacía anoche del rostro de la Virgen María. En la teología, desde siempre, se ha comparado la imagen de la Virgen María con la luna, porque la luna es la que refleja la luz verdadera, que es el Señor. María sin el Señor no tiene sentido, pero María refleja, ¿no?, esa luz que el Señor nos ha regalado contemplar también, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, ¿no?, y en la adoración eucarística. Pero en esta noche yo creo que le damos gracias al Señor porque también hay personas, decía Benedicto XVI en Spe Salvi, ¿no?, que igual que los navegantes en el mar van fijándose en las estrellas para ir conduciéndose, pues también vosotros en este fin de semana os habéis reflejado un poquito esa luz del Señor, de una manera discreta, sencilla, al final con la normalidad de vivir la fe. Y como decía Dolo y José, no solo vosotros, sino toda la familia y todos los que os han acompañado. Yo le comentaba antes a Irene que ayer yo recé muchísimo en la hora santa contemplando a Bosco, cómo miraba a la Mare de Déu con la boca abierta y ya está. Y fue una de las mejores oraciones. O de Rebeca hablando toda la hora santa, porque al final es la oración de los niños. Al final las cosas sencillas y normales nos ayudan mucho a vivir como cristianos. Y en la medida en que somos como María, vamos reflejando, ¿no?, esa luz del Señor. Por eso, gracias por fiaros del Señor y gracias por habernos reflejado un poquito esa luz del Señor, igual que lo hace la Virgen María. Así que muchas gracias a toda la familia. Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros vuestra experiencia de fe y ayudarnos también a ponernos de cara hacia el Señor para intentar también nosotros reflejar un poquito esa luz del Señor. Muchísimas gracias por compartir vuestra vida, un poquito de vuestra vida con nosotros. Muchas gracias y visca la Mare de Déu del Milagre. Como dice el libro de Oseas, nos habéis enamorado, nos habéis llevado al desierto y allí en el silencio nos habéis hablado al corazón. Delante de este icono que lloró 27 lágrimas un jueves 19 de abril de 1520, delante de este icono que la tradición cuenta que fue pintado por el mismo evangelista San Lucas,
Delante de este icono de tierna mirada, que no sabemos si tiene triste la alegría o alegre la tristeza, delante de este icono es donde ponemos los contestanos todas nuestras oraciones y plegarias. A partir de ahora pondremos vuestras oraciones y rezaremos por vosotros, todos por todos. Desde hoy y para siempre, que la Virgen, la Mare de Déu del Miracle, os guarde, os bendiga i sea parte de vuestra casa. I a tots els contestants i contestanes, animar-vos a viure amb fervor aquestes festes en el seu honor i utilitzar-la com a escala per arribar a ell. Buenas noches a todos, bona nit a tots i visca la Mare de Déu del Miracle.